Capítulo 12. Me rindo, resopló Pirámico sin aliento. Sus brazos se sentían tan pesados como el plomo y apenas podía sostener a Miloyakuo. Sus piernas temblaban como gelatina y se sentía igual de estable. La última estudiante en pie, luchó tan duro como pudo contra el demonio de piel oscura que había evadido cada golpe o bloqueado y devuelto el golpe sin siquiera empuñar un arma. Ella era la última esperanza para los estudiantes asediados, pero al final ni siquiera ella pudo prevalecer contra este enemigo. No. Dijo un muy alegre Yoruichi. No aceptar ninguna rendición hoy. Con un dedo, empujó a la niña en medio del pecho lo suficientemente fuerte como para tirarla al suelo. Listo, ahora ya terminaste. No. Nora gimió lastimosamente desde donde yacía tendida y completamente agotada. Ahora los malhechores invadirán el reino y devorarán todos los panqueques. Sí. Yoruichi siseó maliciosamente. Y lo haremos con jarabe extra. Uaaya. Y confiscaremos todas las galletas también, agregó Ichigo mientras se acercaba a su esposa. No las galletas. Ruby se lamentó, demasiado cansada y débil para desafiarlos por más tiempo a pesar de sus mejores esfuerzos. Especialmente los de chispas de chocolate, agregó. Crueles demonios. Gritó inútilmente, agitando débilmente su puño hacia ellos. Glinda se quedó algo sin palabras. Si no fuera por el hecho de que a lo largo de la clase los estudiantes se habían esforzado al máximo y se habían desempeñado muy bien, ella habría descartado esta última parte de la demostración como una completa farsa. Sin embargo, a pesar de los enfrentamientos verbales sin sentido que se produjeron, la lucha total de los estudiantes contra los maestros se llevó a cabo con toda la seriedad debida y una habilidad considerable. La clase había comenzado con una demostración de las habilidades de manipulación del aura que habían estado aprendiendo, seguida de una serie de 1 contra 1, 2 contra 2, equipo contra equipo y libres para todos los mástiles. La clase solo había estado funcionando durante un par de semanas, pero su ojo entrenado y experimentado ya podía ver que había mejoras en el juego de pies y el equilibrio, lo que conducía de golpes mejores y más precisos, así como una base más estable al bloquear y defender. También vio menos en el camino de los ataques imprudentes y precipitados y los intentos de movimientos llamativos. La parte final de la clase había sido todos los estudiantes contra sus instructores, ninguno de los cuales estaba armado. A pesar de todo lo que ella misma había visto y experimentado a lo largo de los años, se sintió asombrada por los dos. Se movían con tanta fluidez y facilidad, zigzagueando entre sus alumnos y entre ellos como si nada, bloqueando y atacando aparentemente con poco esfuerzo y con una sonrisa en sus rostros mientras lo hacían. Se estaban divirtiendo mucho. A los estudiantes no les estaba yendo tan mal considerando la enorme disparidad en habilidades y experiencia. Ella había visto las imágenes de su primer intento de unirse a la pareja desde su iniciación en la clase y fue un esfuerzo algo desorganizado, pero esta vez parecía que tenían más de un plan y obviamente habían discutido cómo manejarían un problema. Repetición de ese día. Atacaron en parejas y llegaron en oleadas, manteniendo una presión constante sobre sus enemigos. Fue sorprendente ver cómo Ichigo y Yoruichi no solo se mantuvieron al día, sino que lanzaron ataques contra un par mientras se defendían contra otro. A pesar de no causar ningún daño y el desgaste de sus números, los estudiantes siguieron atacando. En una pelea real, eso no habría sido lo más inteligente para ellos, pero aquí era bastante esperado y tenían una causa por la que luchar, por tonto que fuera. De camino a clase, la señorita Valkyrie y la señorita Rose estaban teniendo un animado debate sobre cuál era mejor, panqueques o galletas, y los otros estudiantes agregaban sus propias opiniones principalmente por el gusto de incitar a los otros dos. Cuando la lucha contra los maestros estaba a punto de comenzar, Yoruichi emitió una declaración de guerra contra Koki el Andy Pancake Empire, prometiendo saquearlos sin piedad y robarles sus dulces. Era completamente ridículo, pero parecía revigorizar al grupo y tal vez les hizo olvidar el hecho de que estaban siendo observados por el director y el instructor jefe de combate y que hicieron un esfuerzo enérgico. Si bien ella no habría hecho tal cosa en su clase, supuso que no tenía nada de malo y que los estudiantes parecían responder bien. Pelearon seriamente y no bromearon y pareció mantener la tensión que de otro modo podrían sentir en un nivel bajo. Ozpin también parecía estar bien con eso y en ese momento sonreía alegremente a su siempre presente taza. Era una mirada que el hombre no solía usar con la suficiente frecuencia. Nora se incorporó de repente.
Por favor, profesores, no permitan que estos usurpadores saqueen nuestras tierras de su dulce bondad, se lamentó dramáticamente. Te lo ruego. Glinda tosió en su mano. Lo siento, señorita Valkyrie, pero aquí somos meros observadores y no podemos involucrarnos en su conflicto. ¿Quién dijo que no tenía sentido del humor? Sí, me temo que debemos permanecer neutrales en este asunto, dijo Ozpin con toda la seriedad que pudo. ¡Qué destino tan cruel! Se lamentó mientras se dejaba caer de nuevo al suelo. Con toda seriedad, comenzó Ozpin, apenas reprimiendo una risita. Estoy orgulloso de todos ustedes. Han aceptado el desafío que este curso avanzado les ha presentado y es obvio para mí que lo han superado. Aunque apenas han arañado la superficie aquí, puedo ver la determinación en todos a aprender y crecer y el entusiasmo que tienen para tener éxito. También parece que, a pesar del arduo trabajo, todos están disfrutando la experiencia y eso es bueno. Estoy orgullosa de todos ustedes también, dijo Glinda. Solo han pasado un par de semanas, pero ya puedo ver mejoras en todos ustedes. Algunos más que otros. Miró a Jaune y asintió levemente. Bien hecho, estudiantes, espero que sigan trabajando duro y sigan mejorando. Son atentos y brillantes, dijo Yoruichi. Y son fáciles de enseñar. Hubo un par de lecciones difíciles que tuvieron que enseñarse y se han aprendido. Quieren tener éxito y trabajarán duro para lograrlo. No se puede pedir mucho más que eso. Son un gran grupo para trabajar, dijo Ichigo. No sabía si sería un muy buen maestro cuando vine aquí, pero me lo han puesto fácil. Ozpin sonrió. Por lo que he visto, ustedes dos están haciendo un excelente trabajo y no tengo ninguna duda de que seguirán mejorando y creciendo bajo su tutela. Se puso de pie, Glinda uniéndose a él. Volvió a mirar a los estudiantes, con una mirada de orgullo en sus ojos, aunque para aquellos que sabían qué buscar, también verían un tinte de arrepentimiento allí. Un arrepentimiento por lo que pueden tener que enfrentar en el futuro a instancias suyas. Todos ustedes tienen mucho talento, pero ese talento aún está crudo y sin refinar, dijo. Continúe con su arduo trabajo y no tengo ninguna duda de que se convertirá en uno de los mejores cazadores y cazadoras que haya adornado los pasillos de esta o cualquiera de las otras escuelas. Con eso se despidieron. Vaya, eso es un gran elogio, de todos ustedes, dijo Yang. No te van a ofrecer elogios vacíos y sabes que no lo haremos, dijo Yoruichi. Sabes que siempre te daremos una evaluación honesta y que no vamos a endulzar nada. Todo lo que dijeron y lo que dijimos fue verdad, agregó Ichigo. Y todos ustedes se ganaron ese elogio. Él sonrió. Simplemente no vayas a pensar que vamos a empezar a tomárnoslo con calma ahora. No puedo hablar por nadie más, pero creo que me gusta la carga de trabajo y el desafío que presenta, dijo Pirra. Sí, yo también, intervino Ruby. Cuanto más duro entrenemos, mejor seremos y podremos ayudar a más personas de esa manera. Esa voluntad de trabajar duro y seguir mejorando te llevará muy lejos, dijo Yoruichi con una sonrisa. Y ese es exactamente el tipo de actitud que queremos ver. Fue una de las cosas que los ayudó a entrar a todos en esta clase y es uno de los factores más importantes que los mantendrá aquí. No puedes proteger a los demás sin trabajo duro y compromiso, dijo Ichigo. Hasta ahora, parece que lo tienes cubierto. Tal vez deberíamos obtener una recompensa o algo entonces, bromeó Yang. ¿Una recompensa, reflexionó Yoruichi. Cuidado con lo que deseas para Yang, advirtió Ichigo con una sonrisa. Nunca se sabe qué tipo de idea retorcida se le ocurrirá. Nora se incorporó de nuevo. Sería bueno no saquear nuestros panqueques y galletas. Ella ofreció con esperanza. No está pasando, dijo Yoruichi inexpresivo. ¡Ah! Se dejó caer de nuevo en el suelo despatarrada. Ella sonrió. Bueno, hay un par de cosas. Primero, con respecto a esos viejos cuentos que has estado leyendo e investigando y tratando de encontrarle sentido. Te diré algo sobre eso y te diré que Ichigo y yo definitivamente estamos conectados. A esos cuentos de una manera muy grande. Eso llamó su atención y tenía todas las cabezas levantadas y mirando en su dirección. Pero todavía no vamos a decirte cómo. Todos gimieron. No te decepciones demasiado, sonrió Ichigo. Lo descubrirás lo suficientemente pronto. ¿Qué tan pronto depende de ti? Ahora los tenía desconcertados. Segundo, continuó Yoruichi, dándole a su querido esposo una sonrisa de agradecimiento. Mañana puedes reunirte con nosotros para almorzar en Vale en el mismo café donde Ruby tuvo su primera cita con Ichigo.
Invitamos. 1, 2. Buah. Ruby espetó mientras se ponía de pie, su rostro casi indistinguible del rojo de su capa. Lo sabía. Jan soltó una carcajada. No fue una cita. No fue una cita. Protestó, agitando los brazos. Oh, vaya, persiguiendo a un hombre casado, Ruby, bromeó Blake. ¡Qué audaz! No fue así. Escandaloso, agregó Pirra, ocultando su sonrisa detrás de su mano. Normalmente ella no era de las que bromeaban, al menos no fuera de su equipo y no muy a menudo. Pero se había acercado mucho más a todos y se sentía mucho más como si perteneciera. Como todos los demás, le tenía mucho cariño a Ruby y sus reacciones eran demasiado lindas. Tú también, Pirra. El pequeño segador jadeó. De verdad, Ruby, deberías ser más discreta, la regañó cierta socialité de cabello blanco. Weiss. Oh, supongo que me equivoqué entonces, dijo Ichigo, tratando de añadir un ligero toque de decepción a su voz. Ruby lo miró boquiabierta, sin palabras y con la mandíbula abierta. Jan estaba rodando por el suelo y riendo tan fuerte que estaba en peligro de orinarse. Yoruichi pasó un brazo alrededor de sus hombros y la atrajo hacia sí. Está bien, Ruby, no estoy enojado contigo. Ichigo es todo un partido y como eres una chica tan agradable, estaría dispuesto a compartirlo contigo. Hubo un estallido y un sonido como el silbido del vapor y una rubí de cara escarlata se hundió en el agarre de Yoruichi, murmurando incoherencias. Ops, bromeó el hombre gato. ¿Demasiado? Dormitorios de visitantes. En momentos como este, Cinder deseaba poder renunciar a las apariencias y simplemente hacer lo que realmente quería en ese momento. Lo que quería hacer era gritar a todo pulmón para liberar toda la frustración y la tensión, luego volver a caer en su cama sin gracia y sin huesos y simplemente mirar fijamente al techo y pensar en absolutamente nada por un tiempo. Deja que su mente se quede en blanco. Desafortunadamente, con sus 3 subordinados presentes, no podía hacer eso. Tal vez más tarde, cuando fuera a ducharse, podría meterse una toalla en la boca y gritarle y luego simplemente sentarse bajo el chorro de agua caliente hasta que se podara. Si pudiera permanecer despierta tanto tiempo. Había pasado la mayor parte de la noche antes de perfeccionar la transformación de su arma y apenas regresaron a Beacon antes de que saliera el sol. Se lo demostró con éxito al profesor Godwich, quien rápidamente le dijo que lo transformara de nuevo en espadas y luego lo hiciera de nuevo. Afortunadamente, no le pidió que lo hiciera de nuevo porque, dado su nivel de fatiga, no estaba segura de haberlo logrado sin problemas una tercera vez. Tuvo la oportunidad de recuperar el aliento al menos antes de que comenzaran los partidos, ya que Godwich pasó unos buenos 10 minutos arrancando una tira del equipo CRDL por el estado de sus armas. Aparentemente habían decidido ignorar sus instrucciones del día anterior. Luego había pasado el resto del día escolar tratando de no quedarse dormida y terminó con más problemas, como detención. Necesitamos volver a verificar las habilidades y los niveles de amenaza de los otros estudiantes, le dijo al grupo después de sentarse elegantemente en una silla en uno de los escritorios. Bueno, nadie en nuestra clase de combate es una gran amenaza para nada, dijo Emerald. Y no podemos acceder a la clase avanzada, dijo Mercury. Con ellos observándonos como halcones y haciéndonos asistir a todas las clases, ni siquiera podemos escabullirnos y espiar a otra clase de combate o a cualquiera que practique. Todo cierto, dijo ella. Y ya sabemos todo lo que necesitamos sobre los estudiantes en la clase avanzada de todos modos. Dudo que puedan aprender mucho que cambiaría su posición significativamente antes del torneo. No, tengo un individuo específico en mente. Para ser honesto, con todos los problemas que hemos tenido, casi me olvido de este. Eso hizo que todos se detuvieran y miraran. Cinder no era de los que admitían perderse nada. ¿Quién es? Preguntó Esmeralda. ¿Recuerdas a la extraña chica de cabello naranja que llegó al baile con un par de guardias arlesianos totalmente amados? Esa chica rara que hacía bailar al robot con casi todas las canciones que tocaban. Él dijo. Sí, la recuerdo a ella y esos guardias nunca estuvieron a más de unos metros de ella en toda la noche. La he visto en los pasillos un par de veces entre clases, agregó Emerald. Siempre hay una chica con una boina azul con ella también. Esa chica es la misma que formaba parte del grupo que interrumpió a Romani al colmillo blanco esa noche en los muelles, explicó. Según me dijo después, ella usó varias espadas, todas o varias de las cuales parecían tener cables conectados, que salieron de una pequeña mochila que llevaba.
Un paquete que parecería demasiado pequeño para la cantidad que contenía. Ella usó varias de las espadas para hacer un ataque de poder que cortó un par de cabezas de toro por la mitad y ella sacó otro del cielo empalándolo con algunas de sus espadas y tirándolo físicamente al suelo. ¿Estamos seguros de que Román no estaba fumando algo más que uno de sus puros putrefactos? Emerald se quebró, ganándose una mirada asesina de Neo mientras alcanzaba su sombrilla. Cinder levantó la mano para detenerla y cedió de mala gana. Su historia fue corroborada por los miembros de Witefan que escaparon con él. Incluso si su apariencia era una fuerza mejorada, es una hazaña bastante increíble. Ella hizo un gesto hacia su pergamino. La busqué en la lista de estudiantes visitantes. Ella es de Atlas y su nombre es Penny Polendina. Polendina, murmuró Emerald. Ese nombre suena familiar de alguna manera. Debería, dijo Cinder. Probablemente hayas escuchado al Dr. Bats murmurar su nombre con disgusto. Ambos estaban en el mismo campo, robótica, cibernética e inteligencia artificial. El Dr. Polendina es considerado el padre de la robótica arlesiana y creó todos sus maravillosos juguetes mecánicos. Arthur estaba celoso de sus logros y trató de superarlo. Su extrema falta de moral al intentar hacerlo es lo que lo metió en problemas. ¿Y qué, esta chica de pelo naranja es su hija o algo así? Preguntó Mercurio. Desconocido, respondió Cinder. Más allá de su reputación profesional, se sabe muy poco sobre el Dr. Polendina, pero es poco probable que los apellidos sean una coincidencia. Debe haber algo importante en ella o de lo contrario no habría tenido guardias tan cerca de ella en algo tan mundano como un baile escolar, conjeturó Emerald. Exactamente, dijo Cinder asintiendo. Necesitamos aprender más sobre ella. Como sabemos, ella no está en ninguna de nuestras clases, pero obtuve su horario de clases de la red. Esa chica con la que la viste es Ciel Soleil, miembro de su equipo y tienen todas sus clases juntas. Necesitamos observarlos tanto como sea posible entre clases y quiero que ustedes dos los sigan después de la última clase del día. Vean a dónde van y qué hacen. Obtengan un vídeo si es posible. Nada debe considerarse insignificante. Tome nota de cada acción y manierismo si es necesario. A menos que trate de entablar una conversación o interactuar con ellos, lo que puede reducirse, acérquese lo más que pueda sin delatarse. Si había guardias sobre ella, eso significa que Ironwood debe tener algún tipo de interés en ella, se quejó Mercury. Así que probablemente él tiene ojos en ella todo el tiempo. Razón de más para ser cautelosos, advirtió Cinder. Y mantén los ojos abiertos por si alguien parece estar haciendo precisamente eso. Un asesino y un ladrón deberían tener las habilidades de observación para manejar eso. Se volvió hacia Neo. Si es necesario, encontraré una manera de involucrarte. No es que te hayan estado vigilando de cerca, pero debemos mantener un perfil tan bajo como podamos después de todo lo que ya se nos ha ido de lado. Anoche, aunque molesto, era un riesgo necesario y en realidad una buena prueba. Neo asintió su comprensión. Esperaba poder involucrarse aunque solo fuera por estar encerrada en el dormitorio y hacer el trabajo escolar que realmente no necesitaba o no quería hacer, la estaba volviendo loca. Necesitamos volver a estar al día y tener todos nuestros planes en orden, continuó Cinder. Todas estas pequeñas irritaciones nos han puesto en una posición defensiva y no me gusta. Lo que más le desagradaba era que la hacía sentir que no tenía control sobre lo que estaba pasando y eso era inaceptable. ¿Qué pasa con estos dos maestros que han sido un dolor en el trasero? Mercurio se quejó. ¿Qué hay de ellos? Ella desafió. No necesitamos llamar más la atención sobre nosotros mismos, así que cualquier idea que tengas sobre cómo vengarte tendrá que esperar hasta el ataque. ¿Entendido? Suspiró malhumorado. Bien. Lo digo en serio, dijo con severidad. Era lo suficientemente exaltado como para que ella no confiara en él como para no tener algo en mente. Lo entiendo, disparó de vuelta. No haré nada hasta que el ataque continúe. Tu funeral, murmuró Emerald. Te desarmarán. Vete a la mierda, Esmeralda. Niños, dijo Cinder con frialdad, la temperatura en la habitación comenzó a subir notablemente. Vayan y busquen otro lugar para ser idiotas. Voy a darme una ducha y no quiero escucharlos a ustedes dos hablando. Y si se meten en algún problema mientras no están, los convertiré en carbón, ahora vete. No tardaron en marcharse. Dirigió su atención a Neo, que se había metido un par de auriculares y estaba comenzando a regañadientes la última tarea asignada. Se levantó y se dirigió al baño.
El agua caliente y una toalla agradable y esponjosa para gritar sonaban absolutamente celestiales en este momento. Apartamento de Ozpin en Beacon. Había sido otro día largo, pero en general satisfactorio para que el director de Beacon Academy reflexionara mientras se tomaba unos momentos para relajarse en su sillón favorito. Como siempre, hubo mucho papeleo administrativo y otros asuntos relacionados con la escuela, así como contactos con los que ponerse en contacto para mantenerse al día con la situación en el resto del mundo. Principalmente sobre Salem y los Grimm, por supuesto. Estaba realmente complacido de ver el progreso que sus estudiantes de primer año más prometedores estaban haciendo en su nueva clase. Ese progreso y su entusiasmo eran los indicadores más seguros de que formar la nueva clase había sido la decisión correcta y que sus nuevos maestros eran los correctos. Gente para el trabajo. También fueron las cartas de triunfo que había necesitado durante tanto tiempo en esta lucha contra Salem. Eran algo que ella no podía comprender y no podía explicar, y con su ayuda él finalmente podría encontrar una manera de poner fin a sus planes. También, con su ayuda, podría ver el surgimiento de los más grandes cazadores y cazadoras que Remnant jamás había visto. No había estado mintiendo cuando emitió su elogio a esos estudiantes antes. Todos tenían una cualidad que le decía que eran algo especial y que definitivamente serían una fuerza a tener en cuenta en el futuro. Incluso se podría argumentar que ya estaban teniendo un impacto. Sin embargo, lamentó la necesidad que tenía de ellos en esta causa, y su mayor arrepentimiento fue la necesidad de traer a Rupi al redil. Sus ojos plateados fueron invaluables para la lucha, pero también la convirtieron en un objetivo, uno que Salem no dejaría de perseguir. Permitir que viniera de Beacon 2 años antes había sido una apuesta, pero de hecho se había ganado la oportunidad y le dio un mayor nivel de protección mucho antes. Sabía cuánto le gustaban su equipo y el equipo JNPR a la niña, y estaba seguro de que la cuidarían. Sin embargo, la adición de los 2 dioses de la muerte significaba que ella era casi intocable, especialmente considerando la familiaridad que su alma tenía con ellos. Si los Grimm fueran el único problema, todavía se arrepentiría, pero sería más fácil vivir con ellos si no tuviera que lidiar con Salem. Entrenar a los niños para que fueran los cazadores de monstruos del futuro era una cosa y se habían inscrito para aprender a hacerlo. Sin embargo, necesitarlos para enfrentar una amenaza poderosa e inmortal era otra, y en este momento era algo de lo que no tenían conocimiento. Pero ahora, tenía sus propios guerreros inmortales y solo podía esperar que pudieran al menos nivelar el campo de juego y neutralizar la amenaza, incluso si no podían eliminarla. Incluso si neutralizar su amenaza era todo lo que podían hacer, todavía estaba contento de tenerlos de su lado. Le dieron un sentido renovado de esperanza, y eso era algo que se había ido desvaneciendo para él. Para ir con eso, por alguna razón, su magia estaba regresando a él y creciendo en fuerza, y junto con ella también su aura. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se sintió tan bien y tan fuerte. No sabía por qué estaba pasando, pero no estaba dispuesto a mirarle la boca a un caballo regalado. La positividad y el optimismo escaseaban y tomaría todo lo que pudiera conseguir. Suprimiendo un bostezo, miró la hora y asintió para sí mismo. Es hora de llamarlo un día. Se levantó de su silla y se dirigió a la cocina y colocó su taza en el fregadero antes de continuar con su rutina nocturna habitual. Se quitó las gafas y se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos y recitó su mantra nocturno, una especie de oración pidiendo perdón a las almas de todos los que habían sacrificado tanto por la causa y deseándoles la paz que merecían. Apagando la lámpara de la mesita de noche, se acostó y dejó que el silencio de la noche lo envolviera. Aparentemente, en el momento en que sus ojos se cerraron, se abrieron de nuevo, solo que no era el interior de su dormitorio oscuro lo que estaba viendo. Estaba vestido con su atuendo habitual en lugar de su ropa de dormir y estaba parado bajo un cielo soleado en medio de una calle estrecha de la ciudad, con un bastón en la mano. ¿Qué ciudad? No podía decirlo ya que la arquitectura no le era familiar. No vio a ninguna otra persona y hubo un silencio casi inquietante. No había ninguno de los sonidos habituales presentes que uno esperaría en una ciudad o incluso en un pequeño pueblo. No hay ruidos de vehículos moviéndose en la distancia, no hay voces en las calles y callejones. Estaba inquietantemente quieto y silencioso, y normalmente eso lo habría puesto nervioso y lo habría hecho cauteloso. Sin embargo, por alguna razón ese sentimiento estaba totalmente ausente. Mirando a su alrededor, observó una variedad de edificios que iban de 1 a 8 pisos y en la distancia pudo ver algunos que eran más altos. Sin embargo, el que parecía llamar más su atención estaba directamente frente a él.
Un pequeño edificio de una sola planta en un lote angosto intercalado entre dos edificios más altos y claramente más nuevos y modernos. A él le parecía que estaba un poco fuera de lugar, como si perteneciera a un momento diferente al resto. Este edificio en particular le parecía mucho más familiar ya que su diseño era muy similar a parte de la arquitectura que había visto en Mistral. El estilo de la línea del techo y los aleros y el tipo de puertas con marco de papel y madera era común en todo Mistral, tanto en muchas estructuras antiguas como en las más nuevas. Aven Academy en realidad incorporó ese estilo en todos los edificios de su campus. Con su pintura envejecida, esta estructura estaba un poco golpeada por el clima y desgastada, pero por lo demás parecía estructuralmente sólida. Había un letrero sobre la puerta que estaba lo suficientemente descolorido como para que no pudiera distinguir lo que decía desde su posición en la calle. Se sintió obligado a acercarse, lo cual tenía sentido, de lo contrario, ¿por qué habría aparecido en este lugar y frente a este edificio en particular en primer lugar? Cediendo, caminó hacia el lote y hacia el edificio. A medida que se acercaba, podía ver mejor el letrero, pero eso no ayudaba a su capacidad para leerlo. Todo lo que estaba escrito allí estaba en un lenguaje hecho de símbolos que nunca antes había visto y, por lo tanto, no entendía. Subiendo el único escalón hasta el entablado que corría a lo largo de la fachada de la tienda, notó que ni una sola tabla crujió en lo más mínimo mientras se movía hacia la puerta. Alcanzando dicha puerta, la abrió fácilmente, sin hacer el menor ruido hasta que golpeó contra el marco al final de su recorrido. Al entrar, vio varias filas de estantes y contenedores que parecían estar llenos de dulces de todas las cosas, algunas variedades que reconoció y otras que no. Él se rió. A algunos de sus alumnos probablemente les encantaría el lugar, a la señorita Rose y a la señorita Valkyrie en particular. Directamente frente a él, en la parte trasera de la habitación, había una puerta cubierta por una cortina. A la derecha había una puerta cerrada y a la izquierda un mostrador que supuso servía como punto de pago para los clientes. Había numerosos pequeños letreros alrededor de la mercancía y en el mostrador, nuevamente escritos en ese idioma extraño solo con números esta vez también, los precios sin duda. En un extremo del mostrador había un estante circular de unos 6 pies de alto lleno de revistas, y nuevamente no podía leer el idioma que adornaba las portadas. Mientras caminaba cerca, pudo ver las imágenes en algunas de las portadas que mostraban edificios de arquitectura similar a la de él, otras mostraban escenas del campo, aguas termales y una gran montaña cubierta de nieve. Otros estaban adornados con dibujos animados. Deteniéndose ante la entrada con cortinas, apartó la tela y se encontró mirando hacia un pasillo. A la izquierda había una sola puerta de papel y madera que estaba parcialmente abierta, a la derecha había dos, así como una puerta convencional con bisagras y un pomo de latón. Al final del pasillo había otra puerta corrediza de papel y madera y parecía haber un pasillo que se ramificaba tanto a la izquierda como a la derecha. Estaba teniendo la extraña sensación de que el interior del edificio parecía ser mucho más grande de lo que sugería el exterior. Muy extraño, pero supuso que si se trataba de un sueño, entonces casi todo era posible y las leyes de la física y la naturaleza misma podrían doblarse y torcerse fácilmente más allá del reconocimiento sin consecuencias. Avanzando por el pasillo miró a través de la puerta parcialmente abierta a la izquierda para ver que era una pequeña cocina. No se molestó con las otras puertas sino que continuó hasta el final del pasillo. Al final del corto pasillo a su derecha había otra puerta, esta parecía mucho más resistente que cualquiera de las otras y tenía una manija y una cerradura de apariencia muy robusta. A la izquierda había otro pasillo que era un callejón sin salida, con la entrada a otro pasillo a unas 3/4 partes de su longitud que conducía aún más al interior del edificio y continuaba burlándose de las proporciones exteriores de la estructura. Algo dentro de él le dijo que la puerta frente a la que estaba parado era su destino final. Se quedó allí por un momento, ordenando sus pensamientos antes de abrirla. Era una habitación bastante espaciosa con las paredes pintadas de un verde pálido. En el centro de la habitación había una mesa grande y baja y a lo largo de una pared había un gabinete igualmente bajo con varios cajones. Sentado en el lado izquierdo de la mesa, con las piernas cruzadas y sobre un gran cojín, había un hombre vestido con una camisa y pantalones verdes y con una prenda verde oscuro, grande, con mangas holgadas, abierta como una túnica sobre la parte superior que tenía un blanco patrón de diamantes a lo largo del dobladillo inferior. Cubriendo una cabeza de cabello rubio desaliñado y sombreando un rostro sin afeitar había un sombrero de pescador a rayas verdes y blancas. También llevaba un peculiar par de sandalias de madera con zancos.
Al principio, el hombre no se dio cuenta de su presencia, simplemente bajó la vista hacia la taza de té verde humeante en la mesa frente a él. A su izquierda había una jarra térmica que supuso debía contener más té y al otro lado de la mesa había una taza Beacon vacía y otra jarra. Podía detectar el sutil aroma del chocolate caliente, su bebida preferida. Ah, bienvenido, dijo el hombre finalmente, mirando hacia arriba para revelar un par de ojos grises. Durante mucho tiempo capaz de leer mucho de los ojos de una persona, vio inteligencia, astucia y picardía allí. Por fin finalmente podemos encontrarnos. Me temo que me tienes en desventaja, dijo. Ah, lo siento. Mala educación de mi parte, dijo el hombre con una media sonrisa. Por supuesto que sería un extraño para ti. Supongo que podrías decir que en realidad soy tú. Soy el alma que reencarnó para convertirse en Oz. En mi vida anterior, mi nombre era Kisuke Urahara. Se quitó el sombrero por un momento. Placer conocerte. Estaba bastante atónito al escuchar ese nombre. Eras amigo de Yoruichi e Ichigo. No habían descrito al hombre, pero habían mencionado su nombre cuando contaban la historia de sus vidas. Efectivamente, respondió Kisuke. Crecí en la propiedad de Shioin junto a Yoruichi y fuimos amigos toda nuestra vida. En cuanto a Ichigo, me temo que soy una de las personas en gran parte responsables de cambiar su vida. Fui muy afortunado de que él no me odiaste por eso. Entonces, ¿dónde estamos exactamente?, preguntó Ozpin. Esta es una construcción dentro de tu alma, respondió Kisuke. Como el mundo interior del Shinigami que te explicaron. Esta es la tienda que dirigí en la que basé mis operaciones y la ciudad de afuera es la ciudad de Karakura. También es donde nació y creció Ichigo. Entonces, ¿por qué no nos hemos visto antes? Esa es una larga historia, respondió Kisuke. Hizo un gesto hacia el otro lado de la mesa. Toma asiento y ponte cómodo. Es probable que estemos aquí por un tiempo. Sin embargo, no te preocupes, el tiempo pasa mucho más lento aquí que afuera. Ozpin miró el asiento bajo con un poco de temor. Si bien estaba en bastante buena forma, tenía un problema ocasional con su pierna derecha y sentarse como Kisuke estaba en un cojín no lo ayudaría. Ah, dijo Kisuke, sabiendo cuál era el problema. Solo un segundo. En un abrir y cerrar de ojos, la mesa pasó de unos centímetros de alto a poco más de 1 metro. Kisuke todavía estaba sentado en un cojín, pero ahora estaba ubicado encima de una silla. Al otro lado de la mesa ahora estaba sentada una réplica de la silla de su oficina. Una de las ventajas de un mundo interior, sonrió Kisuke. Puedes hacer los cambios que quieras a voluntad. Conveniente, dijo Ozpin mientras tomaba asiento. Si tan solo pudiéramos cambiar las cosas tan fácilmente en el mundo exterior. Desafortunadamente, el universo parece no estar dispuesto a permitir que las cosas sean tan fáciles, sonrió Kisuke. En cuanto a cómo no hemos podido reunirnos antes, hay 2 partes distintas en eso. ¿Cuál es el primero? Ozpin preguntó mientras dejaba de resistir la tentación de servirse una taza de chocolate caliente de la jarra. Después de que el cataclismo destruyó los otros mundos dimensionales y formó Remnant, como alma estuve inactiva durante mucho tiempo, comenzó. No creo que alguna vez haya sido parte de la vida de otra persona hasta que nació Ozma, si es así, nunca he podido recuperar ningún recuerdo u otra evidencia que sugiera lo contrario. Pero obviamente conservas el conocimiento de quién eras antes del cataclismo, observó Ozpin. Sí, confirmó Kisuke. Normalmente, la forma en que las almas funcionan después de su muerte y transiciones que olvidan los recuerdos de su vida pasada. Como te explicó Yoruichi, cuando un alma pasa al más allá, de forma natural o con la ayuda de un Shinigami, no retiene nada de su vida. Identidad previa. Solo en muy raras ocasiones un alma conservaría los recuerdos y las experiencias de su vida más reciente. Ese parecería ser el caso, ya que nunca nos hemos encontrado con almas que pareciera tener conocimiento de su yo pasado. Así que eso te convierte en una de esas almas extremadamente raras que conservan su pasado, observó Ozpin. Kisuke tomó un sorbo de su té. Al principio no lo parecía. Al principio no tenía idea de quién había sido. Sabía que había algo allí, pero no pude comprenderlo en ese momento. Creo que se debió al tiempo que estuve. Estaba inactivo después del colapso. ¿Cuándo te volviste plenamente consciente de nuevo? Cuando el dios de la luz te dio tu inmortalidad, respondió. Fue muy similar a ser golpeado por una corriente eléctrica, como un médico que desfibrila a un paciente para reiniciar su corazón.
Recuperé mi sentido de identidad individual de inmediato, sin embargo, mis recuerdos tardaron mucho más en regresar. Identidad individual, repitió Ozpin. Así que te diste cuenta de lo que eras pero no de quién eras. Exactamente. No fue hasta que nosotros, pasamos por varias reencarnaciones que mis recuerdos comenzaron a regresar a mí, que comencé a darme cuenta de que debería ser posible para mí comunicarme contigo. Traté pero por alguna razón no pude. Finalmente, decidí que necesitaba tener más información sobre la composición espiritual de este mundo y cómo se diferenciaba del antiguo si quería encontrar una solución. ¿Cómo obtuviste ese conocimiento? Preguntó Ozpin. Puede que haya estudiado y observado muchas cosas, pero nunca hice ningún tipo de investigación sobre las propiedades del alma. Kisuke sonrió. Parecía que poseía una habilidad que tú no tenías y que no podía compartir contigo en ese momento. Al igual que Yoruichi e Ichigo, descubrí que podía sentir y leer las almas de los demás. Cuando recuperé todos mis recuerdos también pude redescubrir las habilidades espirituales que solía tener. Mientras viajábamos y vivíamos varias vidas, pude sentir cómo el Reishi y el Reiatsu de mis mundos habían formado un nuevo mundo físico. Podía sentir el Reiatsu y el Reiyoku. Y cómo se había convertido en lo que se conoce como aura y semblanza y cómo las diversas habilidades de la semblanza derivaban de los atributos de Zanpakuto y la magia de Kido. Pude sentir cómo la naturaleza de Orou Reiatsu se había manifestado en el Faunus y cómo los Grimm llevaba la mancha del infierno a pesar de no tener almas. Sacó un abanico de papel, aparentemente de la nada y ocultó todo menos sus ojos detrás de él, que parecían brillar con alegría. Y siendo el científico guapo y genial que soy cuando se trata de todo lo relacionado con el mundo espiritual, cerró el ventilador y se golpeó un lado de la cabeza con él. Me perdí en mis observaciones e investigaciones y durante bastante tiempo me olvidé por completo de mi objetivo original de encontrar una forma de comunicarme contigo. Tarareó Ozpin, sonriendo levemente él mismo. Parece que no somos tan diferentes entonces. Yo también me he sumergido en cosas hasta el punto de distraerme a veces. Cuando hay preguntas, necesito saber las respuestas. Entonces, ¿qué te puso de nuevo en el camino? Fue cuando conociste a Ichigo y Yoruichi por primera vez, respondió. El hecho de que nos encontráramos con ellos y no solo con una reencarnación de sus almas fue un evento bastante impactante para mí. Él sonrió. También fue una gran sorpresa que no solo estuvieran juntos, sino que también estuvieran casados. Volví toda mi atención al problema de la comunicación y no me llevó mucho tiempo resolverlo y el problema también fue la razón por la cual la magia se estaba desvaneciendo. ¿Qué encontraste? Preguntó Ozpin. Pensé que la cantidad de magia que gasté cuando empoderé a las doncellas probablemente fue la causa principal de que mi magia se debilitara. Como una apariencia, tu magia fue impulsada por tu alma y, como tal, la energía gastada se puede reponer con el descanso, explicó. Sin embargo, había algo que sangraba energía para su propio propósito. Con cada reencarnación, otra alma se convierte en parte de ti y una vez que se fusiona por completo con el todo, en realidad deja algo atrás. ¿Recuerdas a Yoruichi diciendo que tu alma se sentía como si fuera compuesto de muchas capas? Por supuesto, dijo Ozpin asintiendo. Hasta que se lo expliqué, no parecía ser capaz de diferenciar que se debían a almas diferentes que se fusionaron como una sola. Eso se debe a que una vez que forman parte del todo, ya no tienen una firma de energía distinta y diferente, dijo. Para alguien que lo sintiera en el exterior como Yoruichi, toda la energía se sentiría igual, pero también como si estuviera en capas en lugar de una sola masa. El alma en sí lo es, pero lo que esas otras almas dejaron atrás no lo es. Una mirada de perplejidad apareció en el rostro de Ozpin. ¿Qué dejaron atrás? La segunda razón por la que no pudimos comunicarnos antes de esto. Como saben, muchas personas primero desbloquearán y manifestarán su aura cuando estén en peligro inminente, continuó Kisuke. Como una defensa automatizada, el aura desbloquea y los protege del daño. Muchos Shinigami en realidad habían conocido su espíritu Zanpakuto por primera vez de una manera similar. En este caso, cada vez que reencarnaste en un nuevo cuerpo, el alma de esa persona vomitaría por reflejo. El equivalente a una barrera de aura para bloquear la intrusión. No funcionó, por supuesto, y esa barrera permaneció en su lugar incluso después de que el alma finalmente se convirtió en parte del todo. Entonces, cada reencarnación produjo una de estas barreras y, para que permanezcan, deben haber estado usando mi aura como fuente de energía, supuso Ozpin.
Exactamente, confirmó Kisuke. Hasta el momento en que creaste la doncella, el drenaje era imperceptible. Pero después de gastar tanta magia y aura para alimentarlo, cuando recuperaste tu aura, las barreras se alimentaban de ella primero como un instinto de supervivencia, sin dejar nada para reponer tu magia. Así que tu magia comenzó a declinar y a medida que atravesamos más reencarnaciones, también comenzó a afectar la fuerza de tu aura. Hemos reencarnado muchas veces, dijo Ozpin algo triste. El número de barreras sería bastante grande. Kisuke asintió. Ciertamente lo fue y me tomó bastante tiempo descubrir exactamente cómo descomponerlos, pero poco después de tu reunión con Ichigo y Yoruichi hace un par de semanas, lo encontré y me puse a trabajar. Comenzaste a notar la diferencia sobre a la mitad del proceso. Todas las barreras se han ido ahora. Entonces pudiste crear este mundo interior y traerme a él, resumió Ozpin. ¿Es esto esencialmente lo que era tener y comunicarse con un espíritu Zanpakuto? Principalmente, afirmó Kisuke. Pero a diferencia de un espíritu Zanpakuto, no puedo disminuir o aumentar tu poder ni ofrecerte ataques mejorados. El espíritu Zanpakuto es una manifestación consciente del alma del Shinigami y refleja una parte de ellos. Sin embargo, yo soy la conciencia de una vida tu alma previamente dirigido. Puedo ayudar e incluso puedo enseñarte algunas cosas útiles que pueden funcionar en este mundo, pero no puedo funcionar como lo haría un Zanpakuto. Él sonrió. En cuanto a por qué hice un mundo interior para ti, pensé que la capacidad de comunicarte así, cara a cara, tendría ventajas sobre hablar con una voz en tu cabeza. Con mayor privacidad también. Ciertamente lo haría, estuvo de acuerdo Ozpin antes de tomar un sorbo de su chocolate caliente, su estado de ánimo se volvió sombrío. Has visto la totalidad de mi historia desde el principio, entonces, ¿qué piensas de la situación en la que estamos? Creo que el dios de la luz se arrepintió de lo que hicieron y te impuso una tarea imposible para aliviar su propia conciencia, respondió Kisuke sin rodeos. Detenga a Salem y empuje a la humanidad a un estado de vida armoniosa. Incluso sin el problema de Salem, eso en sí mismo no es una tarea que un hombre pueda lograr, sin importar cuántas vidas viva. Sabes tan bien como yo que cuando acepté ese trato fue porque en el fondo pensé que podría comunicarme con Salem y hacerle entrar en razón, dijo Ozpin, con la voz teñida de lamento. Era una cuestión de sentimientos personales y ese no era el estado de ánimo adecuado para tomar esa decisión. No puedo estar en desacuerdo, dijo Kisuke. Pero de todos modos, su comportamiento fue el resultado de no tener idea de cómo lidiar con la vida misma. Recuerda, ella había estado encerrada en esa torre durante toda su vida con poca interacción con las personas, el mundo o las duras realidades. La salvaste de la torre y te convertiste en su ancla. Ella nunca aprendió cómo vivir o cómo aceptar tanto lo bueno como lo malo de la vida. Cuando moriste, ella no pudo hacer frente a todo lo que vino después, por decirlo. Simplemente, fue una rabieta de su parte. Y uno que no puedo detener, dijo Ozpin con un profundo suspiro. Al aceptar la oferta del dios de la luz, condené al mundo. Tan melodramático Ozpin, se rió Kisuke detrás de su abanico. Creo que puede que te hayas perdido algo. ¿Qué me pude haber perdido? Ozpin dijo gravemente. ¿Escuchaste lo que dijo la entidad dentro de la reliquia del conocimiento? Salem no puede ser destruido. Kisuke cerró su abanico. Oh, recuerdo lo que dijo Jin-chan. ¿Le preguntaste cómo destruyó Salem? Y su respuesta fue no puedes. Esa fue una pregunta muy específica con una respuesta muy específica. Ella dijo que no podías destruir Salem porque esa era la pregunta específica que hiciste. En cambio, ¿qué pasaría si hubieras preguntado? ¿Se puede destruir Salem? Ozpin estaba estupefacto. Desde el día en que hizo esa pregunta y recibió la respuesta, había caído en una espiral descendente. Fue entonces cuando realmente se dio cuenta de cuán inútil era realmente la tarea que había aceptado. No había esperanza de empujar al mundo y a su gente hacia relaciones más armoniosas mientras Salem estuviera viva y libre para fomentar la falta de armonía y empujar hacia su objetivo final. El objetivo de hacer que los dioses regresen y juzguen el mundo, lo encuentren deficiente y una vez más destruyan toda la vida en él, incluida ella, para que finalmente pueda escapar de su castigo. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que ella tuviera algo más en mente después de haber tenido tanto tiempo para conspirar y planear, pero él nunca había descubierto ninguna evidencia o siquiera un indicio de tal cosa.
Sin embargo, era una posibilidad clara, pero sin algo en lo que basarse o alguna indicación de lo que podría ser, era casi imposible hacer algún tipo de plan de contingencia para ello. De cualquier manera, todo se reducía al hecho de que sin importar lo que estaba tratando de lograr, o cómo estaba tratando de lograrlo, tenía que ser detenida. En todo ese tiempo nunca había pensado que la respuesta que recibió de Jin podría significar algo más que su causa estaba perdida y lo mejor que podría hacer sería contener a Salem de alguna manera y evitar que obtuviera el reliquias. Había formulado la pregunta en términos específicos porque consideraba que la responsabilidad era suya y solo suya. Demasiados otros se habían perdido en ayuda de su misión y él personalmente había perdido demasiado. Más allá de la muerte de sus propios hijos que había tenido con Salem, formó relaciones y tuvo una familia a lo largo de muchas de sus vidas y, en última instancia, los había visto pasar a todos cuando llegó su hora mientras él continuaba. Al enterarse de que su tarea era imposible, lo había enviado a un período oscuro del que le había costado un par de vidas recuperarse. Se había sentido lo suficientemente mal por esas almas una vez que finalmente recobró el sentido, pero pensar ahora que pudo haberlas hecho pasar por eso porque no había hecho la pregunta correcta o porque no había considerado las alternativas del respuesta que había recibido, bueno, no lo hizo sentir tan heroico o noble. Se sentía como un tonto. Me temo que me estaba desesperando cuando encontré la reliquia y pude hacer mi pregunta, dijo. Como tal, ya estaba en el estado de ánimo equivocado, parece considerar la respuesta que me dieron. Esto es algo que debería haber podido resolver en ese entonces. ¿Crees que si bien es posible que no pueda destruirla, eso alguien más puede? Creo que ciertamente es posible, respondió Kisuke. Tú mismo lo estabas pensando antes, sobre el valor de los ojos plateados. Salem no habría mostrado tanta preocupación por deshacerse de aquellos que los tenían si no representaran una amenaza para ella. Aunque, supongo que no sería más allá de ella para ser lo suficientemente mezquina como para querer cazarlos porque sabe que ese rasgo en última instancia proviene de ti, ya sea por líneas de sangre o por el linaje de tu alma. Cada uno con los ojos plateados está atado a ti de una de esas dos maneras. Y ella te odia. Sin embargo, sabemos que, dado que se alteró a sí misma cuando se zambulló en una piscina de desove de Grimm en uno de sus muchos intentos de suicidio, ciertamente sería vulnerable al poder de los ojos plateados. Ozpin suspiró pesadamente. Realmente no deseo poner una carga tan pesada sobre la señorita Rose. En este punto, ella ni siquiera sabe que tiene algún significado tener ojos plateados, o que, en última instancia, fueron la razón más probable por la que los perdió. Madre. Kisuke lucía una sonrisa melancólica. Me recuerda mucho a Summer, desde su tontería hasta el carisma de su líder, hasta su disposición a lanzarse al peligro para proteger a los demás. Eso es lo que hace que Crow y su padre se preocupen tanto, dijo Ozpin en voz baja, recordando con cariño a uno de sus estudiantes favoritos. Pero saben lo mucho que quiere ser una cazadora y lo que significa para ella. Ellos y yo solo esperamos que no siga demasiado de cerca los pasos de su madre. Sus ojos plateados pueden no ser la única arma que tienes contra Salem, continuó Kisuke. Está Ichigo y su Zanpakuto. Cierto, no sabemos exactamente qué efecto tendrá en ella hasta que lo veamos, pero todo en Renan deriva de los mundos anteriores. Incluso si no la mata, ciertamente lo hará. Ser capaz de lastimarla, de eso estoy seguro. Esa hoja más pequeña suya representa su poder Kinki y ese poder no limpiaba las almas como lo hacía el Zanpakuto de un Shinigami, las destruía por completo. Una vez más, no lo sabremos hasta que lo intente. Pero es muy posible que Inmortal no sea capaz de destruirla. En el peor de los casos, no la destruye, pero hace suficiente daño para debilitarla lo suficiente como para que pueda ser sellada. Si Yoruichi aún no lo sabe un sello lo suficientemente fuerte como para contenerla, yo, puede enseñarle. Supongo que necesitaré informarles sobre mi historia con Salem y cualquier otra cosa que no les haya dicho, suspiró Ozpin. Ese sería un curso de acción extremadamente sabio, sonrió Kisuke. Ellos ya saben que no les has contado todo. En la larga historia del Seireite y el Onmitsukido, Yoruichi fue la mejor que ha habido en lo que hace y es casi imposible ocultarle información o retenerla. De saber que la estás ocultando. Tampoco dejará que Ichigo se involucre en nada en lo que no obtengan toda la información. Ozpin sonrió con resignación. Y también está decidida a asegurarse de que si sus estudiantes están involucrados, ellos también sepan todo, tanto su historia como la verdad sobre todo en este mundo. Tiene una tendencia a salirse con la suya y tiene la ira aterradora de respaldarlo si no lo hace.
Se escondió detrás de su abanico. He estado en el lado equivocado un par de veces. ¿Por qué no me sorprende eso? Dijo Olcin con algo de alegría. Dijiste antes que era una sorpresa para ti que estuvieran juntos. ¿No había algo entre ellos en el pasado? Sonriendo con tristeza, Kisuke inclinó la cabeza hacia atrás pensando. Yoruichi nunca fue alguien que mostrara sus sentimientos más verdaderos y profundos, siempre se los guardó para sí misma. Su familia era una de las familias nobles más prominentes del Seireitei y, como tal, tenía que tener cuidado con sus acciones y modales. El desliz podría darle a un clan rival o a un enemigo algo para aprovecharse de ti. Una vez que se convirtió en la cabeza del clan, podía relajarse un poco y tenía una tendencia a hacer lo que quería hacer incluso si su clan no estaba de acuerdo, y eso se extendía a cosas como asuntos personales. Relaciones. Los ancianos del clan aprendieron muy rápidamente que tratar de empujarla a casarse era una mala idea. Si ella elegía estar en una relación, sería una de sus elecciones y por sus propios motivos. Cuando se trataba de Ichigo, rápidamente se convirtió en su alumno favorito. Aprendió a un ritmo ridículo y ella podía burlarse de él para el deleite de su corazón y nunca fallaba en sacarle una reacción. Especialmente cuando se trataba de aparecer al azar ante él completamente desnudo. Se volvería balístico cada vez. Fue hilarante. Sin embargo, ella nunca mostró ningún interés abierto en él. Como dije, ella nunca fue alguien que revelara sus emociones más profundas y su entrenamiento como noble y como agente de Onitsukido le permitió ocultar por completo sus emociones. Kisuke suspiró. Sospecho que lo que sea que hayan pasado desde que despertaron, y estoy bastante seguro de que puedo adivinar cómo fue para ellos, es la causa de sus demostraciones externas de emoción. ¿Qué pasa con Ichigo? Preguntó Ozpin. ¿Mostró algún sentimiento hacia ella en ese entonces? Kisuke se rió. Sentimientos de molestia tal vez debido a todas sus bromas y sus duros métodos de entrenamiento. Solíamos burlarnos de él por ser un mojigato y un completo despistado. Había bastantes jóvenes que estaban interesadas en él, pero siempre parecía que él era indiferente a eso. Muéstrale una pierna pequeña o algún escote y se pondría rojo y prácticamente se daría un latigazo tratando de no mirar. Cuando Yoruichi aparecía desnudo frente a él, su cabeza casi explotaba y exigía que ella ponte algo de ropa. ¿Él era un adolescente entonces, no? Preguntó Ozpin. Kisuke asintió. No exactamente de la forma en que esperarías que actuaran la mayoría de los adolescentes. Parte de eso era que él era respetuoso con las mujeres, explicó Kisuke. Pero creo que la mayor parte era el miedo a dejar que una mujer se acercara lo suficiente como para ganarse su corazón. Creo que se debe a la muerte de su madre cuando él tenía 9 años. La amaba más que a nada en el mundo y su muerte lo marcó gravemente, especialmente porque se culpaba a sí mismo por ello. Creo que las únicas chicas que pudieron reclamar un pedazo de su corazón fueron sus hermanas pequeñas, ellas significaban todo para él. Si albergaba sentimientos por Yoruichi o cualquier otra persona, él lo mantuvo muy bien escondido. Bueno, definitivamente no está oculto ahora, se rió Ozpin. Lo que sienten el uno por el otro no podría ser más abierto y obvio. Estoy feliz por ellos, dijo Kisuke. Ambos merecen ser felices y que alguien los ame como ellos parecen amarse. A juzgar por lo que te dijeron, han pasado por un infierno y es bueno que se tengan el uno al otro para apoyarse. Y si hay algo con lo que puedes contar absolutamente es que este mundo no podría tener mejores protectores. Creo que ellos ven salvaguardar este mundo como su camino hacia la redención. Harán lo que sea necesario para protegerlo. Y es por eso que me siento más esperanzado ahora que en mucho tiempo, admitió Ozpin. Con su ayuda, podríamos tener una oportunidad.